Hola comunidad, antes de iniciar con el relato, les quiero agradecer estar una vez más en su canal y comentarles que para mí es un honor poder compartirles estas nuevas historias. Espero que lo disfruten. Y bien, creo que muchos no creerán esta historia, pero lo que les voy a contar es real. Y no sucedió en un pueblo alejado, sino en pleno centro de la Ciudad de México. Para ser preciso, en la estación del metro Camarones durante la última corrida, en una lluviosa noche de otoño. Durante muchos años, tuve la creencia de que las personas cuando morían se iban al cielo o al infierno, según fuera el caso o el peso de sus acciones en este mundo. No creía que los espíritus o las almas se quedaran por alguna razón en este plano, y mucho menos prestaba atención a las personas que se hacían llamar espiritistas. Sentía que era una mera forma de ganarse la vida, e incluso pensaba que era una manera ruin y corrupta de ganarse sustento. Y no sé, pensaba que solamente engañaban a la gente para sacarles dinero, hasta que me tocó a mí confiar en uno. Y es que en verdad que desde muy chico me gustó todo lo relacionado con lo sobrenatural, todo lo referente a los espantos y cosas similares. Pero, siendo bien francos, nunca había experimentado nada referente a ese tema. Y cuando todo sucedió, trabajaba como asesor financiero en una empresa privada vendiendo créditos personales. Sinceramente ganaba bien, aunque los turnos eran demasiado extensos, además del tortuoso recorrido nocturno que debía emprender camino a casa. En ese tiempo no había teléfonos inteligentes, pero sí los que reproducían MP3, por lo que mi única distracción era escuchar mi lista de reproducción. Y bien, era época de bonos, así que me quedaba hasta el final, con tal de colocar la mayor cantidad de créditos, a modo de sacar buenas comisiones. El caso fue que esa ocasión era muy diferente, pues desde el principio, incluso la atmósfera se sentía incómoda. Además, el aire plomizo dificultaba respirar, hasta que de repente me vi completamente solo en la inmensidad de la estación más profunda del metro de la Ciudad de México. Fue entonces que algo llamó poderosamente mi atención, como si un animal estuviera en el túnel. Lo noté debido a sus resplandecientes ojos rojos, algo que es difícil de dejar de ver. Y es que el instinto de las personas cuando detectamos que algo no está del todo bien es ponernos en alerta y a la defensiva, inquiriendo la ya famosa frase de ¿quién anda ahí? Como si involuntariamente usáramos como un escudo, a modo de dar a entender que nos incomoda la presencia extraña. Y como respuesta, sonidos como manados de un león o alguna clase de animal enorme al acecho se sentían y percibían cada vez más cercanos. Mi primer impulso fue el de correr, tratar de buscar ayuda, pero quien conoce esta estación del metro en particular sabe que es el túnel más profundo de todo el sistema de transporte colectivo. También sabe perfectamente que a esa hora no hay casi nadie, ni siquiera la policía, así que no podrías ir a ninguna parte. Hice lo más coherente en esos casos. Me replegué a la pared y caminé lentamente hacia atrás, pues la idea era alejarme de esa cosa con tal que no me atacara. Y para mi buena suerte, el último tren venía entrando al andén. Justo al momento de disponerme a acercarme para abordar, sentí claramente que algo se lanzó en tropel contra mí, derribándome como si se tratara de un animal grande y rabioso. No les voy a mentir, no vi absolutamente nada porque no había nada,
Pero si algo puedo jurarles, es que sentí claramente la violenta embestida, además del peso del animal e incluso su vaho caliente y maloliente cerca de mí. Me trataba de zafar de algo que según mis ojos no estaba realmente allí. Al parecer, esa cosa o lo que fuera no quiso entrar al tren. Pues al momento de meterme arrastrando como un gusano, esa cosa me soltó y no me siguió, o al menos eso era lo que yo creía. Y saben, claramente sentí una pesadez terrible cuando el tren emprendió la marcha, tal como si pesara más, como si me hubiera tragado algo. Era extraño, me comencé a sentir pesado, más fatigado de lo habitual y con mucho asco y sueño. Pues a partir de ese momento comenzaron las horrendas pesadillas, los terrores nocturnos, el malestar y una especie de anemia muy extraña y agresiva. Lo cual, a pesar de acudir a varios médicos y de hacerme infinidad de análisis clínicos, todo siempre salía totalmente negativo. Sin embargo, algo desconocido me estaba consumiendo por dentro, lenta y dolorosamente, como una especie de parásito o algo por el estilo. Todo iba técnicamente normal hasta que los desmayos, el perder peso y la apariencia demacrada se hicieron presente. Me estaba muriendo, nadie sabía el motivo y mucho menos cómo ayudarme. Mi madre, al verme en ese estado, no dijo nada, pero en una ocasión me insinuó que debería ver a una bruja, o mejor aún, a una espiritista. Obviamente me negué a ello, alegando que esas eran patrañas para engañar a la gente. Entretanto, las cosas se iban complicando cada vez más para mí. Al comienzo de todo, comencé a sentir náuseas. Junto con estas, comenzaron las visiones de personas que realmente no estaban allí, como si de alguna manera de reojo pudiera verlas. Aunque, al voltear, realmente no había nada. Algo muy particular es que atraigo mucho a las mascotas. He tenido varias, pero desde ese momento, ni perros ni los gatos se me quisieron acercar. Simplemente huían de mí o me gruñían para después salir corriendo, como si algo tuviera que no les gustaba. Ellos sentían algo dentro de mí que nadie más podía ver ni descubrir. Otra cosa extraña pasaba con los niños. Se asustaban de solo verme, como si presintieran algo malo. Era algo extraño. Nunca me había pasado nada de eso. De hecho, una señora de avanzada edad en la calle se santiguó de solo verme. No me quitaban la mirada de encima mientras pasaba por la calle, pero nadie se atrevía a decirme absolutamente nada, solamente me hacían sentir mal. Y esto no solo pasó solamente en mi paseo por las calles, en la oficina fue de la misma manera. Quienes anteriormente consideraba grandes amigos me evitaban como si algo en mí les pareciera repulsivo, al grado que ni el personal de recursos humanos me toleraba, así que tuve que meter una queja ante la administración y la dirección general. Y mientras eso ocurría, comenzaron a hacerse cada vez más recurrentes, más graves y a hacerse más evidentes. Necesitaba encontrar el motivo de mi mal, pues en ese entonces comenzaba a ver y escuchar cosas. Además de sentir a esa criatura o animal cada vez más cerca. Estaba enloqueciendo y para colmo, aún no sabía por qué. Entonces, después del trabajo, decidí largarme a un bar solamente a beber un rato y olvidar un poco esto que me estaba pasando.
Fue la primera vez que expulsé sangre. Ahora sí, estaba realmente asustado y no era para menos. Orina, heces y vómito no es para nada normal, a menos que tengas una variante cancerígena. Al volver a la barra a pagar, un viejo de esos que parecen loquitos se me acercó amablemente. Le extendí una moneda de 10, pero me la devolvió cerrando mi mano y diciéndome algo que me dejó totalmente descompuesto. Tú tienes algo, niño, algo que no pertenece a este mundo y que no te pertenece a ti, por eso te estás muriendo. Fue lo único que dijo el anciano antes de que azotara en el piso, inconsciente. Y bueno, desperté en la Cruz Roja. Tenía todas mis cosas, así que descarté que me hubieran querido robar. Tampoco fue el exceso de bebida, apenas si había bebido 2 tarros. Esa cosa que tenía dentro de mí era la que me estaba matando poco a poco. Lo más increíble es que al ir a la última revisión médica, literalmente el doctor me desahució. No había vuelta atrás. Tenía 2 aparentes soluciones en mi vida en ese momento. La primera era resignarme, arreglar todos mis asuntos pendientes y esperar el momento en que no despertaría jamás. Y la segunda y la más descabellada, no sabía por qué, pero sabía que encontrar a ese viejo era la única esperanza de seguir con vida. ¿Qué podía perder? De cualquier manera me iba a morir. Así que regresé al bar, pero nadie me supo dar razón del anciano. Iba de vuelta a casa en la última corrida, cuando escuché nuevamente a ese animal o lo que fuera en el túnel. Pero en esa ocasión no se acercaba, era como si algo se lo impidiera. Entonces, al revisar mi chamarra, encontré una especie de pulsera de cuentas rojas y negras. No entiendo de dónde salió, pero al parecer, eso evitaba que la cosa se acercara. Además de que esa noche no hubo pesadillas y pude tolerar comer sin que pasara nada. La mañana siguiente me sentía un poco mejor, así que coloqué mi atención en buscar al anciano a como diera lugar. Hasta que una persona creyó saber a quién estaba buscando y me llevó al consultorio de un tal Don Toño. El cartel ofrecía lecturas de tarot, trabajos de magia y hechicería, pero sobre todo, en letras mayúsculas, decía espiritista. Sinceramente dudé mucho para entrar, cuando una voz desde dentro dijo: «Pásale, chamaco, te estaba esperando». Era la única persona presente, por lo que al entrar me sorprendió ver al viejo sentado detrás de una mesa con una baraja de tarot extendida, fumando un puro, y comenzó: «Tardaste mucho en venir, pero finalmente aquí estás. Es bueno que lleves la pulsera, eso te aleja un poco, pero no durará». Comenzó a leer las cartas y manifestó que no me iba a cobrar más de lo que yo quisiera darle, pero que era imperativo sacar esa cosa de dentro de mí si deseaba seguir viviendo. La lectura fue extensa. El señor sabía cosas que nadie nunca pudo haberle dicho. Aunque yo seguía reticente, incrédulo, hasta que describió santo y seña lo que había sucedido en la estación del metro. Desde el momento en que escuché los ruidos hasta el ataque de esa fuerza que no se podía ver. Lo que tenía no se trataba de ningún animal, sino de un espíritu que estaba muy enfadado por haber perdido la vida de forma violenta en ese lugar.
y es que nunca nadie se dio cuenta de su deceso debido a que sucedió durante la hora de mayor flujo de personas. Pues en el forcejeo lo arrojaron a las vías y debido al intenso ambiente y el ruido, nadie le escuchó pedir ayuda. Por ello, el tren lo arrolló, asimismo los trenes siguientes, hasta que no quedó nada. Y bueno, por eso nunca supieron de él, y ese es el motivo por el que está iracundo, rabioso. Su alma se comporta como una bestia salvaje, buscando a quien arrastrar con él en su furia. Y es por ese motivo que la medicina convencional no puede detectar algo malo, porque esa cosa te ha infestado como una plaga. Se alimenta de tu energía vital, de tu frustración, de tu enojo, pero sobre todo de tu miedo y tu tristeza. El anciano tenía toda la razón. Teóricamente estoy solo en el mundo. Solamente me hago cargo de mi madre enferma y si me voy, ella quedará en el desamparo. Eso es lo que en verdad me aterra, pero aún así no lo creía del todo, así que le pedí la oportunidad de pensarlo un par de días y si las cosas se ponían mal, regresaría. Afortunadamente él accedió y esa semana las cosas se tranquilizaron un poco. Pude comer y dormir mejor que otras veces. Me sentía un poco mejor y trataba de llevar las cosas lo mejor que se podía. Pero una noche tormentosa, algo extraño se hizo presente de nuevo. En el andén me sentía observado. A pesar de que no escuché nada, sabía que esa cosa estaba allí, en las penumbras del túnel, observando y esperando el momento para atacar. Entonces me subí al tren y podría jurar que algo corría a la par. Mientras caminaba a casa, tenía la extraña sensación de que alguien me seguía, pero no había nadie. Eso era lo más extraño. No había nadie en una de las calles más transitadas de mi localidad, ni siquiera los perros callejeros andaban deambulando buscando qué comer. Era algo abrumador, me sentía como en otro mundo, y la lluvia, en lugar de parar, pareciera aumentar mientras más me acercaba a casa. Por primera vez en muchos años, sentí un miedo que hacía mucho no sentía. Ese irracional miedo a la soledad y a la oscuridad. Corrí a mi casa y rápidamente cerré la puerta con seguros. Entonces miré que mi madre ya dormía. Lamentablemente no podía dormir bien debido a la incesante serie de pesadillas en la que esa bestia me arrastraba hacia el túnel y el tren nos arrollaba a ambos. Durante toda la noche fue un tormento. Sentía a esa bestia encima de mí y no me dejaba mover. Y, por si fuera poco, sentía su aliento en mi rostro. Quería llorar, quería gritar, pero estaba totalmente paralizado. A la mañana siguiente, mi madre me confrontó y me dijo que no engañaba a nadie fingiendo que estaba bien, que ella sabía perfectamente que algo terriblemente me estaba pasando. Lo sabía sin necesidad de leer los estudios clínicos, pues lo notaba en mí. Cuando me solté a llorar, me di cuenta de que mi madre no estaba sola. El viejo don Toño estaba sentado bebiendo café. Y bueno, finalmente acepté que algo sobrenatural estaba sucediendo y me estaba llevando el diablo. Don Toño comenzó a pedir algunos favores. Al parecer, no era la primera vez que alguien del metro acudía a sus servicios. Por lo que después de una plática, se nos permitió acceder a la estación una vez que ésta estuviera cerrado. Desde el comienzo, el viejo se miraba concentrado y como si se estuviera esforzando más de lo debido por caminar. Además de que en algunos tramos se detenía en seco,
como si algo le impidiera seguir adelante. Entonces fue cuando comenzó con el ritual. Pensé que simplemente dejaría una veladora o algo así, pero no fue el caso. Hizo una elaborada invocación a lo que él llamó las ánimas benditas, especialmente a María Celestina, la famosa ánima sola. Después de rezar por largo rato, en silencio, se postró mostrando sus respetos y pidiendo permiso a Dios y sus santos para proceder a liberar el alma del ente que me atormentaba. Caminamos a lo largo del túnel. Los amigos del anciano nos permitieron entrar, pues él ya les había hecho algunos trabajos, especialmente para limpiarlos de daño, de mal aire, hacer despojos e incluso ayudó a curar de espanto a varios de los empleados que trabajan en los niveles subterráneos. Conforme íbamos avanzando, el señor hacía alguna clase de oraciones mientras regaba agua bendita y cada cierta distancia encendía una veladora. Y saben, llegó un momento en el que me llené de una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Podía ver claramente haces de luz saliendo de algunas partes de los túneles más oscuros. Estaba partiendo hacia la luz, tal como el Señor lo dijo. Yo ya no era un niño, pero me sentía como uno. Avanzamos de manera pausada hasta que el Señor se detuvo. Una vez que don Toño comenzó a realizar su labor hacia casi una hora de ellos, no nos detuvimos. Pero no solo sentimos la gratitud de alguno de los espíritus que se iban, cientos de cosas malas también empezaron a suceder. Entre ellas, se escuchaba como si alguien estuviera trabajando en las vías de los trenes. Podían percibirse claramente los golpes de martillos contra el hierro de los rieles. Se escuchaban murmullos y hasta lamentos. Era algo realmente macabro. Pero el viejo espiritista me dijo que sin importar cuán difícil se pusiera la cosa, debíamos encontrar al causante de mi mal. Y es que allá abajo parecía que estuviera lleno de obreros, cuando realmente no había nadie laborando en mantenimiento a esa hora, y mucho menos en esa estación. Se escuchaban llantos y quejas como de personas, como un contingente que viniera a nuestra dirección, como si de trabajadores o inspectores de estación se tratase. Pero realmente, al acercarnos más, no había nadie. Todo estaba vacío, alumbrado apenas por la tenue luz de las deterioradas lámparas y las veladoras que el señor Toño iba colocando de tramo en tramo. El viejo espiritista sabía que esas almas buscaban la luz y el deber suyo era ayudarles a pasar del otro lado. Al menos eso fue lo que me dijo. Era como una especie de manda o voto, como una promesa que le hizo a su patrona, el ánima sola, o como él la llamaba, su Celestina. Cuando las esferas luminosas comenzaron a flotar hacia afuera del túnel, elevándose hacia el infinito, el anciano me pidió que no le tuviera miedo, pues no nos harían daño. Por ese motivo, era que dejaba las veladoras encendidas en cada tramo, para alumbrar el camino de esas almas que querían ir hacia la luz y hacia mucho no podían hacerlo, pues la gente se asustaba al verlas y eso las ponía tristes, por eso se ocultaban entre las sombras. Mientras más nos acercábamos al lugar donde el túnel se une con el andén, todo comenzó a ponerse más tenebroso, pues ese espíritu enfurecido tenía sus dominios justamente en ese lado y no nos dejaría acercarnos tan fácilmente. Las cosas se iban poniendo cada vez más pesadas, al igual que nuestros pasos, nos costaba mucho trabajo caminar. Y bien, cuando entramos al túnel, comenzó a sentirse un frío que calaba hasta los huesos. Luego lo vimos, estaban cuclillas justo frente a nosotros, gruñendo como un sabueso infernal.
Los ojos eran llameantes y agresivos, llenos de una cólera que nunca antes había visto. Eso me llenó de miedo y retrocedí un par de metros. La presencia comenzó a rechazarnos como un animal salvaje, refunfuñando, lanzando piedras y mostrando sus dientes. Pero al tiempo que don Toño entendió que no debía cederle terreno, de lo contrario, yo perdería la vida. El viejo espiritista comenzó a orar intensamente. Sus rezos eran como un cántico, una especie de mantra que lentamente comenzó a calmar a la entidad, demostrándole que no queríamos molestarle ni hacerle daño alguno. Y de un momento a otro, el espectro cambió radicalmente su comportamiento. Ya no estaba en plan agresivo, sino presentaba una energía de tristeza infinita. Algo que nos hizo estremecer y al mismo tiempo empatizar con la entidad de alguna manera. Y saben, llegó el momento en el que el ser comenzó a sollozar, a lamentarse de una manera tan sobrecogedora que no pude evitar derramar unas cuantas lágrimas. Entonces fue cuando el señor Toño me pidió que le hablara a la criatura, que le dijera que por favor me dejara en paz, pues su energía me estaba consumiendo. No sabía cómo hacerlo, pero desde lo más profundo de mi ser le pedí a la entidad que me soltara, que yo no tenía nada en su contra, pero que de no hacerlo, terminaría con mi vida. El alma en pena soltó un grito. Repentinamente su llanto cesó y el ambiente comenzó a ponerse más cálido. De hecho, yo ya no sentía tanto malestar. Don Toño dijo que estaba hecho, se hincó a rezar y yo le acompañé en silencio. Luego salimos del lugar y el señor cordialmente me llevó a casa para descansar. Así que durante 2 días no me pude levantar debido a la fiebre y el gran esfuerzo. Con el paso de los días mi semblante fue cambiando. Comencé a alimentarme normalmente y a dormir de corrido mis 8 horas. Cuando volví de lleno al trabajo, las cosas mejoraron mucho. Mi semblante mejoraba día con día, me sentía más lleno de energía y ya no tenía sensación de cansancio ni fatiga. Aunque sinceramente me daba un poco de miedo volver a la estación del metro, pero eso fue cambiando también. De hecho, el señor Toño me acompañó un par de veces. El viejo espiritista dedicó toda su vida a encargarse de asuntos relacionados con el espanto. Es una experiencia horrible que no le deseo ni siquiera a mi peor enemigo. Lamentablemente, nunca supimos quién fue en vida esa alma en pena. Pero don Toño me explicó que al no saber cómo, esa era la manera en que pedía a gritos desesperadamente que la ayudaran, que le brindaran unas palabras de aliento, que alguien le hiciera sentir que realmente era importante y que merecía la luz y la redención como cualquier otra persona. Por ello, don Toño insistió que hablara con él, aunque no con palabras. El solo hecho de haberme liberado de su asedio fue motivo suficiente para mí para darle las gracias, pues me devolvió la tranquilidad y la salud. Y al final, el señor don Toño reza todos los días para que esa alma y muchas otras puedan descansar en paz.